extremadamente. Gracias. Yo voy a ver cómo hago eso. Para llegar bien, ya yo voy caminando. Puedes pasar por aquí. Está bien, gracias a Dios. Sí, se pasa adelante. Eulogia, ¿cómo se llama? Eulogia. ¿Cómo se llama su...? ¿Cómo se llama la...? ¿Cómo se llama? La que dice estadísticas. Son dos, las dos. A ver, la primera. No, pero la otra, la otra. Ok. Bueno, buenas tardes. Necesito única y exclusivamente porque estamos transmitiendo. Si no, sería muy fácil conversar. Bueno, pero primero agradecer la presencia para nosotros, para la FES, que conozcan este placer que nos acompaña. Nosotros, este panel busca terminar una serie de actividades que se realizaron básicamente por la conmemoración en el mes de mayo del Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras, y buscamos como vincular la temática mujer y trabajo, porque bueno, sabemos cuáles son las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en República Dominicana, pero que sobre todo las mujeres siguen enfrentando cada vez más mayores problemas para acceder al mercado laboral formal, lo que implica la informalidad. Entonces, bueno, para cerrar con broche de oro ese grupo de actividades, decidimos hacer un panel para profundizar un poco en esta temática y que, no sé, podamos seguir abriendo y fortaleciendo el debate. Y para esto nos acompañan personas que han venido trabajando la temática, que la conocen sobremanera y saben cómo está la situación en sentido general de las mujeres en el mercado informal en la República Dominicana. Y les voy a presentar de forma rapidita. No hablamos de cuál quiere iniciar el panel, pero no sé, lo podemos hacer sí, así mismo en orden, ya sea acá como entiendan. El plan es que cada uno pueda hablar 10 minutos y queden los espacios para comentarios y preguntas. Primero está Sheila Báez. Sheila estuvo haciendo una investigación sobre relatos de vida de mujeres en el mercado informal y bueno, vamos a comentar un poquito sobre eso. Muchísimas gracias, Sheila, por acompañarnos. Eulogia Familia, que es la vicepresidenta de la CENUS, y aparte es la presidenta de la Mujeres de la CCA, ¿cierto, Eulogia? Del Consejo de Mujeres de la CCA, ¿cierto? Ok, no me equivoco. También nos acompaña Guillermo Peña. Guillermo es abogado y viene trabajando todo el tema de vulnerabilidades y va a hablar un poquito sobre el tema del trabajo informal en personas vulnerabilizadas, básicamente personas trans y trabajadoras sexuales. Y Altagracia Balcácer, que bueno, la
conocen, es economista de la UAS y viene trabajando también la temática de mujeres y género. Entonces hay comentarios al respecto sobre la situación. Muchísimas gracias por la disponibilidad, a ustedes por acompañarnos y bueno, como 10 minutos cada uno y después damos tiempo al intercambio. ¿Empezamos? Arranco yo. Arranque usted. Excelente. Bien, muy buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia acá. Esperamos que... No creo que eso sea mi Lo que pasa es que estamos grabando. Yo soy enemigo de los micrófonos. Porque yo suelo hablar un poco alto. Pues bien, estamos aquí esta tarde con la intención de mostrar un rostro, una cara del trabajo informal, particularmente del trabajo informal que realizan muchas mujeres dominicanas, con la idea de que el público presente, y no solamente el público presente aquí esta noche, sino si este trabajo se difunde, que se dé a conocer esa otra cara, ese otro rostro de ese trabajo que realizan las mujeres. ¿Cuáles son los matices que lo marcan? ¿Cuáles son las historias de vida de muchas de estas mujeres nuestras que vemos cotidianamente en nuestras calles cuando caminamos, cuando salimos a nuestro trabajo, cuando vamos a nuestro centro de estudio, cuando regresamos a nuestro hogar? Historias que han sido invisibilizadas. Cuando se habla de trabajo informal, conocemos muchísimas cifras, sabemos de tasas de desempleo, sabemos sobre fuerza laboral, sobre población económicamente activa, sabemos sobre tasa de ocupación, sobre tasa de desocupación, pero cuando hablamos de trabajo informal no nos damos cuenta de cuáles son esas historias que no se narran. ¿Quiénes son los seres humanos? ¿De quién son esas vidas que están detrás de ese tipo de trabajo? Un trabajo que, en sentido general, muchas de las mujeres que lo realizan, no solamente mujeres, hombres también, aunque este es un trabajo enfocado en mujeres, un trabajo marcado por la precariedad en todo el sentido de la palabra. Trabajos que no te ofrecen ningún tipo de seguridad, que no ofrecen ningún tipo de garantía a las mujeres de ingresos con los que ellas puedan realmente sostener sus vidas y también sostener las vidas de las personas que dependen de ellas, como son sus hijos e hijas, madres, padres a veces, familiares con discapacidad o en situación de dependencia. Historias marcadas por, muchas veces, el abandono por parte de las parejas de estas mujeres. Por lo menos voy a hablar un poco de cuántas mujeres entrevistamos para que tengan una idea. Esto no fue una investigación cuantitativa, fue más cualitativa, aunque sí en la motilla, en el informe, va a haber datos, va a haber cifras, va a haber números, pero esa no fue la intencionalidad de elaborar este trabajo, de realizar este trabajo. La intencionalidad fue justamente eso, narrar esas historias. Escogimos 5 mujeres a quienes se les hizo entrevistas en profundidad. 5 mujeres que fueron entrevistadas en sus casas, la mayoría de ellas, y en algunas su centro de trabajo, que también es su casa, donde ellas pudieron abrirse, donde ellas pudieron contar, ponerle voz a esa historia vivida desde su niñez hasta la actualidad. ¿Qué fue lo que encontramos en sentido general en las historias de estas mujeres? Son mujeres que vienen de hogares marcados por la pobreza, mujeres pobres cuyos padres también tenían orígenes pobres, mujeres que comenzaron a trabajar desde su niñez, que desde los 7 años, algunas más historias, desde los 12 años, 15 años, comenzaron a trabajar, porque era necesario que hubiera más ingresos en su familia para poder sostenerse, porque había muchos hermanos, muchas hermanas, sus madres habían sido abandonadas por sus parejas, sus padres en estos casos, en el caso de ellas, y había que echar adelante. Entonces estas niñas
hacían el trabajo que hacían sus madres. Las acompañaban, las apoyaban, algunas vendiendo pastelitos, vendiendo maví, otras cargando leña y cargando insumos para comida a los chuchos de caña durante la época de Trujillo. Mujeres que acompañaban a sus madres, por ejemplo, una de ellas a vender flores. Su madre tiene un negocio de más de 30 años vendiendo flores en un punto de nuestra ciudad de Santo Domingo. Y esa joven, esa señora, desde niña venía a acompañar a su madre a vender flores. Ella heredó el negocio de su madre. Es una profesional contable que se graduó después de adulta, cuando ya sus hijos eran adolescentes, comenzó a estudiar, porque la carga del hogar le impidió a ella continuar con sus estudios. Y ya con sus hijos grandes, ella decide estudiar, se hace contable y no encuentra un trabajo formal donde insertarse. Y ella se ve en la necesidad de continuar con el legado de su madre, con ese negocio que su madre había iniciado, porque ya es una señora de 78 años, que ella entiende que ya no está en condiciones de estar viajando de San Cristóbal acá. Ella vive en Atillo. Entonces, vemos cómo a través de estas historias van saliendo esos datos que nosotros no vemos. ¿Cuánta gente profesional nosotros nos podemos topar en nuestro día a día que están realizando cualquier tipo de trabajo informal, que están haciendo trabajo de subsistencia? Gente con muchos deseos de continuar adelante, tal vez con deseos de hacer una maestría, de hacer un posgrado, y que simplemente no puede hacerlo porque tiene que sobrevivir literalmente. Entonces, más o menos este es el origen de estas mujeres. Pobreza, trabajo desde la niñez. Además de eso, estudios inconclusos. Son mujeres que la mayoría de ellas se quedaron con sus estudios a nivel primario incompleto, segundo curso, tercer curso, quinto curso. Una de ellas llegó hasta tercero de bachillerato y la otra fue la que completó sus estudios universitarios ya después de adulta. Son niñas que justamente debido a esa carga de trabajo para poder aportar al sustento de las familias tienen que ver sus estudios sin terminar. Y que una vez llegadas a la adolescencia, ellas se ven forzadas a entrar en relaciones de pareja a temprana edad. Muchas veces como una manera de escapar de su situación de pobreza. Para muchas mujeres pobres de nuestro país es conocido que algunas deciden involucrarse en una relación de pareja con el objetivo de mejorar su situación, de que un hombre o una pareja puede apoyarlas, le puede pagar una casa, le puede pagar estudios, a veces son algunas de las promesas que se hacen, se sienten que van a tener un plato de comida seguro, como muchas dicen, y salen de su casa materna para entonces involucrarse en una relación de pareja y perpetuar este ciclo de pobreza. Ellas entonces dejan los estudios, se casan, como ellas dicen, se embarazan a temprana edad. La mayoría fueron madres durante su adolescencia, fueron mujeres que a los 16, 17 años ya estaban paridas. Mujeres que ese es uno también de los rasgos que pudimos identificar en estas mujeres. Otra de las cosas que pudimos sacar en esta investigación es la irresponsabilidad paterna. No solamente de sus padres, que las abandonaron siendo niñas y que se vieron forzadas a generar recursos, sino también por sus propias parejas. Mujeres que han sido abandonadas, mujeres que han sido violentadas, muchas de ellas han optado por terminar su relación de pareja y para lograr salir de situaciones de violencia. Mujeres que durante la realización de su trabajo se han visto expuestas a ser abusadas sexualmente por sus jefes. Por ejemplo, una de ellas contó la historia de cuando estaba trabajando en una casa de familia, a los 15 años su jefe quiso abusar de ella. Y ella salió de la casa y dejó el trabajo. Pero ¿cuántas realmente no pueden salir del trabajo? ¿Cuántas muchachas trabajando en casas de familias llegan a ser víctimas de abuso? Incluso llegan a salir embarazadas en el contexto de la realización de su trabajo. Esta irresponsabilidad paterna, en estos casos, ha sido una de las motivaciones que estas mujeres han tenido para tener que
verse forzadas a realizar cualquier tipo de trabajo con el objetivo de poder sostener a sus hijos. Uno de ellos, en el caso de una de las chicas entrevistadas, su papá, el papá de los hijos tiene una pensión puesta de 7,000 pesos mensuales. Él la cumple cuando le parece. Ella dice, yo no puedo esperar que él se aparezca con lo que él crea cada 2 o cada 3 meses cuando yo tengo 3 niños pequeños y mi madre que dependen de él. Esa es una chica que decidió ser chofer de carro público porque ella entiende que es el trabajo que estuvo a su alcance en ese momento. Ella sabía manejar en su campo, en su pueblo, en Guayubín. Ella manejaba camiones cargando guineos en una fábrica cuando había carga. La llamaban, era algo muy regular y ella dijo, bueno, yo sé manejar y yo lo que tengo que hacer ahora es sacar mi licencia. Me voy a la capital a trabajar. Y está como chofer en una ruta donde ha sufrido discriminación por ser mujer por parte de sus compañeros de trabajo, donde ha tenido que salir de la ruta de día porque sus compañeros de día no la quieren como chofer ahí en el día, para ir entonces al turno de la noche, exponiéndose a peligros, donde se ha visto a punto de ser atracada, como está la delincuencia en este país. Esas son de algunas de las situaciones también que salen. Como ya mencioné, la violencia en la pareja es otro de las cosas de los hechos que ha marcado la vida de estas mujeres. Mujeres ahora en la mayoría de los casos tienen sus hijos adultos y a pesar de tener hijos adultos, sus hijos, algunos dependen de ellas. Entonces vemos cómo esta situación de pobreza familiar que se perpetúa, que no logra romperse ese ciclo, hace que las familias, que las personas, los miembros de la familia que en algún momento pudieron salir, por ejemplo, en el caso de una de ellas, 2 de ellas, sus hijas se casaron, salieron temporalmente de su casa, formaron familia, pero se separaron de sus parejas y volvieron al hogar materno. Entonces, ahí están estas mujeres trabajadoras con hijas adultas y nietos en su casa que dependen de ellas. Es decir, no solamente se están sosteniendo ellas y otros hijos menores, sino que están sosteniendo hijas adultas con sus nietos también, porque esas muchachas o no tienen pareja o las parejas de esas muchachas tampoco tienen trabajo, porque están inmersos en ese mismo círculo de pobreza, de informalidad, de subsistencia. Entonces vemos cómo estas situaciones son las que van signando la vida de estas mujeres en sentido general. Mujeres que tienen sueños truncos, por ejemplo, ser bailarina, ser jueza, una de ellas que es cobradora de guagua, de esa guagua voladora, como le decimos. Su sueño es ser jueza. Otra que en el día de hoy es cocinera, ella dice, mi sueño es ser médico, fue ser médico. Y todos esos sueños quedaron truncos. Una señora que tiene 73 años, que tiene que trabajar para sostenerse y sostener sus nietos que son huérfanos de madre. Esa señora me dice, mi sueño fue haber sido maestra. Yo no pude pasar de la primaria. 73 años, una señora con una situación de salud sumamente delicada, hipertensa, problemas de tiroides, problemas articulares, y se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana para que un motoconcho la lleve a su puesto de trabajo frente a un hospital de la parte alta de la capital, a vender té, café y chocolate. 73 años. Así vemos a muchísimas personas ancianas en nuestro país haciendo trabajo de subsistencia para poder comer. A los pocos días de nosotros haber presentado el documental, llegando a mi trabajo me encuentro con un señor de 70 y pico de años también, que está apeando algunas cosas para ponerlas en la acera, y me acerqué a preguntarle si él trabajaba ahí. Me dijo, sí, aquí yo vendo cortinas, no son mías, son de una señora que me las da y me dan 100 pesos diarios por cortina y a veces 200 si la venta es buena. Yo le digo, ¿con eso usted entonces puede comer todos los días? Me dice, no, eso no me da para comer. Yo lo sé, claro que lo sé que no me da para comer. Yo quise saber de su voz para qué realmente, qué podía él hacer con ese dinero. Me dijo, eso no me da, eso es para no decir que no estoy haciendo nada. 70 y pico de años ese señor. Y así vemos mujeres y hombres en nuestras calles que si no están haciendo este tipo de trabajo están mendigando, que es otra
de las caras, de la dura realidad de las personas pobres de nuestro país. En sentido general, estos han sido los hallazgos así principales de esta investigación cualitativa con estas mujeres. Hay muchísimas otras informaciones importantes y relevantes que van a estar plasmadas en la monografía, en el informe que va a salir en los próximos días. Esto es hasta el momento lo que yo he querido compartir con ustedes. Simplemente ponerle rostro humano al mercado informal de trabajo, y que cada vez que salgamos a las calles y veamos a estas mujeres y también hombres haciendo este tipo de trabajo, simplemente nos detengamos unos segundos a pensar cuál sería su historia, por qué está esta persona aquí, cómo comenzó, cómo llegó aquí. Muchísimas historias de dolor, muchísimas historias tristes, pero al mismo tiempo historias de empoderamiento, porque son mujeres que han logrado cierto nivel de autonomía, que dicen: yo prefiero matarme aquí trabajando, levantarme a las 4 de la mañana para estar aquí haciendo esto, a tener que depender de alguien que me dé dinero. Entonces vemos cómo estas mujeres transitan entre la precariedad y el empoderamiento. Un empoderamiento que podríamos decirlo entre comillas, porque sabemos que no es un empoderamiento real, pero dentro de su condición, dentro de su contexto, ellas sienten que han adquirido cierto poder, cierta autonomía que les ha permitido vivir solas, salir de situaciones de violencia y echar adelante a sus hijos, y en algunos casos darle profesión a sus hijos. Entonces pienso que son mujeres loables, mujeres resistentes, mujeres dignas, mujeres valiosas, como la mayoría de las mujeres de nuestro país. Eso por mi parte. Ahí está el video para... Sí, ahora vamos a tener una presentación sobre la participación laboral y sindical en la informalidad, más o menos un poco de las experiencias sindicales de nosotras mujeres, y porque la informalidad aquí no se ha tratado lo suficientemente digamos, estudiada para conocer sus complejidades. Es muy compleja en República Dominicana la informalidad, porque en términos de política pública todavía no se le ha dado la importancia que amerita a este sector tan productivo en la vida nacional donde están las mujeres. Voy a pararme de aquí porque tengo que ponerme al frente un poco. Leonie le va a ayudar a pasarlo, así que... Para ella me va a ayudar. Ajá, sí. Ok. Aquí hay un micrófono obligatoriamente. Mira, no hay inalámbrico. No, mira, no hay inalámbrico. Mira un inalámbrico. Ah, sí. Porque con estos lentes es para ver, pero no me ayudan tanto. Bueno. Ponte aquí. Vamos a ver por aquí. Por aquí está mejor. Bueno, ahí hay un dato de la OIT del 2013. Yo no me voy a meter tanto en cifras, pero hay una introducción con cifras que obtuvimos. En el 2013 la OIT informaba que República Dominicana tenía un 56% de informalidad en toda lo que era su producción nacional. Y el Banco Central ahora en el cuatrimestre octubre-diciembre de 2017 dice que la informalidad subió a un 58.7%. Fíjense bien, el 27 de febrero había un discurso de esa creación de 400.000, qué sé yo, cuántos nuevos empleos, pero pregúntese usted a dónde que se han creado esos empleos. Esos empleos, y qué bueno que lo dice el Banco Central, se han creado en la informalidad, en sectores informales. Sigamos. Hay 5 actividades de 5
parte de la producción de la rama de la actividad económica que concentran la mayor cantidad de informalidad. Esos son comercio, construcción, hoteles, bares y restaurantes, transporte y comunicación y agricultura. Sigamos. Dicen los mismos informes del Banco Central que de estas 5 actividades, por ejemplo, ocuparon 1.676.899 personas de los 2.317.165 trabajadores y trabajadoras informales, equivalente al 72.3% del total de los estimados por el Banco Central, siendo el comercio el que produjo los mayores empleos, 613.503. Estamos hablando de un seguimiento y mediciones que viene haciendo el Banco Central desde el 2008 al 2016, estas informaciones. Y que la agrupada bajo el renglón de otros servicios pasaron de 390.915 personas ocupadas en el 2008 a 491.627 en 2016, que equivale a un crecimiento de un 25.7%. Sigamos. ¿Dónde está nuestra gente en el sector informal de lo que el trabajo sindical viene realizando? ¿Dónde nos ubicamos? Trabajadoras domésticas, fíjense que yo le puse 2I, porque tenemos que hablar de informales e informalizadas, porque las trabajadoras domésticas no son informales, el trabajo doméstico es formal, lo que pasa es que en este país está informalizado, y por eso usted la ve que hacen práctica de pluriempleo y también donde trabajan con un salario muy bajo, están excluidas de toda protección y ejercicio y disfrute de derechos. El transporte, donde no hay tantas mujeres, porque las domésticas son un 96% mujeres, el transporte no hay tantas mujeres, pero sí hay mujeres. Ahora bien, en el transporte hay 2 informalidades. Una son los choferes y las cajeras, que están informalizadas en el transporte, y otros son los propietarios de unidades del transporte que también operan de manera informal. O sea, es una dualidad que hay ahí, igual que los salones de belleza. Los salones de belleza tienen propietarios y propietarias, pero sobre todo propietarias, pero resulta que las empleadas están informalizadas. No son muchas las que tienen un salario y están inscritas en la seguridad social desde lo que son los salones de belleza, de las que trabajan. Las vendedoras ambulantes son informales, vendedoras estacionarias como las que están en los mercados, en plaza, en la calle, las trabajadoras de cadenas de suministro, que en su gran medida están informalizadas. Por ejemplo, cuando usted va a la producción del banano para la exportación, usted se encuentra que la que lavan el guineo, la que empacan las cajas, todas estas cosas, son gente que le están pagando pero no tienen salario, sino que lo que le pagan es por cuántas cajas tú empacas y no hay ninguna obligación de protección social. También tenemos en el turismo, la gastronomía, bares, restaurantes, hostelería en general y comedores populares. Nosotros sabemos cómo están las trabajadoras en los comedores populares, porque yo soy de la que como en esos comedores, hablo con ellas. Regularmente le pagan un salario muy bajo, muchas veces por debajo del mínimo que tiene establecido el Ministerio de Trabajo. Pero también, como en hoteles y barras, las tienen trabajando por la propina que le dan los clientes. Desde camareras de habitaciones hasta las que sirven en mesa, una gran mayoría son más las informales que las formales que tiene la empresa contratada. Y bueno, en esa parte. Y también tenemos, y miren que hasta hoteles de primera, 5 estrellas, hacen esa práctica en el país, por la propina. Es más, yo quiero comentarle que hubo un legislador que sometió una ley para quitar el 10% de propina, partiendo de que eso encarece el costo al cliente. Ustedes saben quiénes fueron a defender que eso no se modifique, los empleadores.
Porque la propina de los trabajadores que deja el cliente y la trabajadora, ellos la acumulan y de ahí le pagan salario. Señores, de ahí le pagan salario. Esa desprotección que hay aquí en el sector laboral es terrible. Tenemos también las vendedoras y de servicios profesionales, por ejemplo, la visitadora médico, las que son abogadas, otras que ofrecen servicios de manera que más adelante lo vamos a ver, de manera autónoma, que no dependen tampoco de ningún empleador. Y trabajadoras migrantes. Las trabajadoras migrantes no deben ser informales porque son migrantes. Pero nosotros lamentablemente conocemos la realidad de este país. Y no es verdad, y se está comprobando que los trabajadores migrantes decían de que no, porque no tienen documentos, porque son indocumentados. No es cierto. Aún siendo documentados, ahora con el plan de regularización, lo que se han documentado se comprueba que lo tienen en informalidad. Inclusive, nosotros tuvimos un caso con una trabajadora doméstica en un picapollo del Parque Independencia, que tenía documentos, un chino, y el empleador del chino, además de que la maltrataba mucho, le quitó los documentos y le dijo que si le preguntaba, que dijera que ella no tenía documentos, para poderla tener en condiciones vulnerables y explotarla. Entonces, eso también, las trabajadoras migrantes están en condiciones de informalidad total, trabajo doméstico, donde sea. No conozco registro en el Ministerio de Trabajo donde tengan un contrato formal de una trabajadora migrante. Sigamos. Las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales, en cuanto a su labor sexual, es en informalidad. Pero en la otra cara de la moneda hay una cara y es el servicio en la barra. Le sirven a los clientes todo el día o toda la noche en la mesa, van y le sirven, o la comida, y la barra o el restaurante no le paga por eso, sino porque las tienen ahí y probablemente va a tener un cliente que va a tener relaciones sexuales con ella, por lo cual también tiene que pagarle al dueño del lugar. Y ahí también está en dos caras. Ahora que estamos hablando con ella se ha reunido con nosotras, estamos discutiendo de mandar también la incorporación de ella a la seguridad social, porque ellas le aportan mucho a la producción. Y el país tiene que asumir su responsabilidad porque el gobierno le gusta mucho el civil, que recibe un 12% del PIB de las remesas que se mandan aquí. Y también en esa remesa que se mandan está el trabajo sexual de muchas dominicanas que están fuera de aquí. Entonces, se supone que el gobierno, el Estado, tiene que asumir responsabilidades frente a estas trabajadoras que son doblemente explotadas. Y tenemos las trabajadoras en el campo y agroindustrial. En el agroindustria hay también muchísima informalidad. En el campo regularmente se cree que porque se trabaja en el campo, que son echadías o participan en recolección, que estas trabajadoras no ameritan tener ninguna atención que no sea que le den un salario, y a veces en el campo ni por el salario. A veces el trabajo lo hacen en ese tipo de recolección por una parte de los productos que le van que ellas van a recolectar. Sigan, por favor. En la construcción hay informales, informalizados, hay menos mujeres, pero no que no hay. Hay mujeres, pero menos. Inclusive ellas están organizadas con su comité de mujeres en la construcción, pero también trabajan de manera formal e informalizada. Del comercio distribuidor, la venta al mayor y al detalle, en la comunicación, ya sabemos cómo se maneja esa parte también, y hasta en el servicio público. Lamentablemente, el Estado es auspiciador de la informalidad. Ahora mismo han adoptado medidas, la compañera que es de esa área argentina sabe, que
la cuestión de no reconocerle prestaciones laborales a las trabajadoras y los trabajadores que desde el 2008 para acá están trabajando, y dejarlo fuera de la ley de servicios, de la ley de protección de servicios civiles y carrera administrativa, que es la de funcionario público, la 4108, y están haciéndole contrato hasta las enfermeras por corto tiempo y sin responsabilidad de protección social para las trabajadoras y trabajadores en esas áreas. Bueno, tenemos la de la agricultura también, que las mujeres participan mucho y ahí están de las dos maneras, y en otros servicios que son a veces esas chiripas que aparecen, las picaderas temporales que tienen que hacer. Sigamos. Viendo ahora. Esos son unos datos que me proporcionó el economista que asesora a la CENU. Son datos del Banco Central, no son de él. Donde dice ahí, por ejemplo, que la trabajadora ocupada, según la categoría de ocupación en el sector informal, por ejemplo, ahí podemos ver que cuando la trabajadora es por cuenta propia, profesional, las profesionales, por ejemplo, ahí las mujeres suben a un 49.7%, pero cuando es un empleado obrero de empresa privada tiene un 39%. ¿Dónde suben las mujeres? Por cuenta propia como profesionales, ayudante familiar o no familiar remunerado, o también en el servicio doméstico. Fíjense cómo se dispara, un 92.4% en el servicio doméstico. Sigamos. Aquí tenemos la trabajadora por ocupación principal. Fíjense bien. Fíjense bien cómo los salarios más bajos, las mujeres suben más en la informalidad, los salarios informales. Por ejemplo, cuando es hasta 2.000, miren que son 60%, si es de 2.000 a 3.500, miren son 53%, y así va descendiendo en la medida que el salario va siendo más alto. Al final, los salarios más altos son los hombres, las mujeres están más bajitas porque los hombres son los que lo están obteniendo en ese sector. Y lo pusimos ahí en negrita para que se vea lo de las mujeres, que mientras más bajo el salario, es más alta la participación de la mujer. Sigamos. Aquí están como la relación familiar, por ejemplo, la mujer como esposa, como nuera, o como madre, o como abuela, o como pariente, participa más en la empresa de carácter informal que el hombre. O sea, el vínculo familiar del hombre es más jefe que la mujer. Pero si ella es como esposa, ella participa como esposa, no como la dueña. Por eso ella participa en un 83% cuando se trata del vínculo de familia. Ahí la mujer sí participa más, pero no como dueña. Los dueños son, en mayoría son los hombres. Sigamos. Sobre esta parte de la seguridad social, dice que la mujer participa ahí aparece mejor en el seguro de salud, porque fíjense que de la mujer de 96.000, tanto que se midió ahí, 19.028, dijeron que tienen seguro de salud. Ahora los hombres de 148.192, 22.639 dijeron que tienen seguro de salud, lo que quiere decir que la mujer, tomando en cuenta la medida total de cada que se hizo, la mujer ahí está más incorporada al seguro de salud, a la seguridad de salud. Y eso tiene que ver con el régimen subsidiario. Y sobre todo porque últimamente en el sector informal y el lado médico se incorporan más mujeres al seguro de salud, no a la seguridad social. Continuamos. Bueno.
Esta parte de la participación organizativa es horrible. Dice que primero dice la baja que hay en los sindicatos, que la participación sindical es informe incorrecto. Porque dice que hay unas 2.100 y pico de mujeres y igual que de hombres que se han organizado. Eso no es así. Lo que pasa es que al ser un dato del Banco Central, la fuente de información tiene que haber sido el Ministerio de Trabajo. No, los trabajadores y las trabajadoras informales no se organizan vía el Ministerio de Trabajo en este país, violando la ley, porque el Código de Trabajo, sigamos, para llegar al fundamento legal, el Código de Trabajo establece la sindicalización por oficio, por rama de la actividad profesional. Y es decir, que un trabajador o trabajadora informal que se quiera organizar y formar un sindicato, nada más tiene que hacerlo por oficio, por la rama de la actividad. Y los convenios de la OIT también dicen que los trabajadores y las trabajadoras se organizan y hacen su sindicato sin sujeción a la autoridad y sin tener que dar informe ni nada a la autoridad. Pero ¿qué pasó? Hace como unos 20 años, las autoridades de trabajo decidieron que los que eran trabajadores informales no lo iban a reconocer por el Ministerio de Trabajo. Y por eso, ellos ahora, usted busca al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le dicen, no, porque lo que hay son 2.000 o 3.000. No, eso es lo que a ellos les quedó ahí, porque se están organizando por la ley 12205 sobre organizaciones no gubernamentales, que en esa no hay tanta dificultad y hay que buscarla es en la Procuraduría General de la República, no en el Ministerio de Trabajo. También por la ley de funcionarios públicos, para los que tienen esos contratos, y los convenios fundamentales de la OIT, 87 y 98 sobre sindicalización, libertad y negociación colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que no es cierto que el convenio 87 y 98 solo está referido a los trabajadores informales. Los informales pueden muy bien organizarse sindicalmente y también negociar colectivamente, porque ellos tienen autoridades superiores, tienen autoridad ya sean la alcaldía o ya sea el Estado. Lo que pasa es que aquí las alcaldías no asumen su responsabilidad con la informalidad, ninguna. Tenemos también el 29 y 105 con la recomendación 203 contra el trabajo forzoso. No recomendación, es el protocolo 203. El 100 y 111 contra la discriminación y el 38 y 182 para la erradicación del trabajo infantil. Todos estos son lo que se fundamentan en el trabajo decente y no son aplicables para el sector informal, sin excepción. Otros convenios, el 183 de protección a la maternidad. Ese convenio se aplica aquí. ¿Cómo? Ya yo estoy terminando. Ese convenio se aplica aquí casi, nada más, le voy a decir esto, a las trabajadoras a través de la seguridad social, las trabajadoras que son del régimen contributivo. Pero ese convenio se debe aplicar a todas las trabajadoras, incluyendo a trabajadoras atípicas. Bueno, después tenemos el convenio de seguridad social, la de trabajo doméstico que ya lo conocemos, y sobre salud y seguridad en el trabajo, y la recomendación 204 de la transición de la economía informal a la formal. Y ya, pónganmelo para finalizar. Tenemos como estrategia sindical un proceso de autorreforma sindical, perspectiva de género, migrante y juventud, la inclusión de los derechos de las trabajadoras informales e informalizadas en la reforma laboral como código de trabajo, mecanismos de integración sindical y articulación para impulsar política pública en favor de las trabajadoras informales. Ya, terminamos. Bueno, entonces hasta ahí, entonces nosotras tenemos procesos organizativos, procesos de formación, de capacitación y de integración de los informales junto con los trabajadores formales. Muchas gracias.
ha quedado bien porque se ha dividido como en dos bloques el panel. Primero hablaba sobre historias de vida de esas trabajadoras informales, de cómo están, de personalmente cómo enfrentan esta situación, y Eulogia nos aportó cifras reales, como en términos concretos se ve el mercado informal para las mujeres y cómo el Estado dominicano sigue creando, no aportando a la solución de los problemas, con todo el tema de auspiciar de una forma u otra, todo el tema del mercado, del trabajo informal, que debería ser lo contrario en términos generales. Bueno, ahora vamos a escuchar a Guillermo, que tiene una exposición sobre trabajo de mujeres trabajadoras sexuales, y por último vamos a escuchar a Altagracia. Entonces, como que ha quedado en dos bloques que no ha funcionado perfectamente. Yo necesito el micrófono para poder hacerlo de... Y tú tienes ahí ese puntero que... Sí. Buenas noches. Mi presentación va en torno a derecho al trabajo y el tema de trabajadoras sexuales y mujeres trans. ¿Nos puede ayudar? Bien. Lo primero es algunas ideas sobre el tema de por qué titulé derecho al trabajo, por qué hablamos de trabajadoras sexuales y por qué hablamos de mujeres trans. Lo primero es el fundamento del derecho al trabajo es los derechos humanos. Que quede claro que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. Si todas las personas tenemos derecho al trabajo, pues obviamente las trabajadoras sexuales y las mujeres trans también tienen derecho al trabajo. Entonces, la primera idea es esa, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. Y en tanto la dignidad humana corresponde a las trabajadoras sexuales y también a las mujeres trans. La segunda idea es que el derecho al trabajo es un derecho humano y es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho humano y es un derecho fundamental? Un derecho humano porque lo consagra la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es un derecho fundamental porque también está en la Constitución Dominicana. Es decir, que tanto las trabajadoras sexuales como las mujeres trans, el Estado tiene que garantizar ese derecho. No es que si quiere o no, sino que es una obligación del Estado. Otra idea es que las mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres trans obviamente tienen derecho a trabajar. No hay que negarle por condición de mujeres trabajadoras sexuales un derecho al trabajo formal. Lo que estamos discutiendo aquí. Lo que ha pasado mucho es que ¿por qué una mujer se dedica a trabajo sexual? Porque también no encuentra trabajo formal. Y cuando uno le pregunta si se quiere dejar esa vida, que quiere tener un trabajo formal y que quiere salir de ese trabajo sexual. Hay quienes no, pero sí cuando se le pregunta, eso es una característica. Otra idea es que la discriminación contra las trabajadoras sexuales y las mujeres trans está prohibida por la Constitución y los tratados internacionales. El enfoque de discriminación es clave porque el tema de lo que sufre una trabajadora sexual en la calle, la policía, los sobornos, todo lo que pasa con las trabajadoras sexuales, no solamente mujeres biológicas, sino también trans, tampoco se documenta en la República Dominicana y ocurren muchas violaciones de derechos humanos como la discriminación, violencia, maltrato físico e incluso hemos visto una cantidad inmensa de trabajadoras sexuales trans que han sido asesinadas. La otra idea es el derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental y un derecho humano que aplica para todas las personas. Si realmente, como establece la Constitución y como establece los tratados internacionales, el derecho a la igualdad es para todas las personas, pues entonces las trabajadoras sexuales y las
mujeres trans tienen ese derecho a igualdad en condiciones de trabajo. Una pregunta: ¿cuántas mujeres trabajadoras sexuales hemos visto en el sector público o en el sector privado? Otra pregunta: ¿cuántas mujeres trans ustedes han visto en el sector público o en el sector privado, formalmente trabajando? Entonces, eso lo que implica es que hay niveles de discriminación y niveles de desigualdad hacia estas poblaciones. Las mujeres trans son mujeres, que también es otra discusión. Desde el punto de vista del feminismo las reconoce como tal, y eso es algo que se discute mucho, pero bueno, es importante entender eso. Y hay tres principios constitucionales, que es lo que hemos estado mencionando aquí, que es el principio de la igualdad, el de la dignidad humana y la no discriminación, que tienen una relación uno con otro. Bien, pueden pasar, por favor. Entonces, sigamos con las preguntas. ¿Por qué una persona se dedica al trabajo sexual? Vamos a ver. ¿Por qué? Falta de opciones. Falta de opciones de... Ustedes para laborar en otras áreas y por tanto ve esa salida del trabajo como una buena ganancia. Ok. También la responsabilidad, porque muchas de las personas o de las mujeres que trabajan en su cuerpo son jefas de hogar. Ok. ¿Quién más? Tuve la oportunidad de trabajar con trabajadoras sexuales de y la mayoría de ellas, eran 43 mujeres, la mayoría, las madres desde pequeñas la impulsaron, decían que no se hace. Ok. ¿Alguien? Sí. Sí. ¿No? La falta de oportunidad y que eso es lo que aprenden y no tienen vocación. Ok. Los resultados de la investigación que hemos hecho precisamente con el tema de violaciones de derechos humanos a trabajadoras sexuales y a trabajadoras sexuales trans es que la mayoría de las trabajadoras sexuales lo hacen por una situación económica, simple y llanamente. No tienen dinero y se le llevó la vida, la fue poco a poco forzando a hacer el trabajo sexual. No quisieron hacerlo en el principio, pero lo llevó lamentablemente a hacer el trabajo sexual. Hay otros grupos de trabajadoras sexuales que no se reconocen como tal, que son universitarias o que son profesionales, digamos, que también hacen trabajo sexual. Que eso también se puede llamar sexo transaccional, que es otro concepto que se utiliza también en esa área, y es simplemente todo intercambio de dinero o de, digamos, un bien o objeto por sexo. Eso es trabajo sexual. Ellas pueden decir que no, pero eso es trabajo sexual, porque con su nivel económico, digamos, no lo aceptan como tal. Pero desde que yo te doy un carro porque tú tengas relaciones conmigo, pues eso es trabajo sexual. Tú puedes llamar chapeo, lo puedes llamar como, o sea, puedes llamarlo como quieras llamarlo, pero eso es intercambio de sexo por dinero. Eso es trabajo sexual. Entonces, podemos seguir así. Entonces, vamos al concepto de trabajo sexual. El trabajo sexual es cuando una persona adulta, consciente y en pleno ejercicio de sus facultades, sin coacción alguna por parte de terceras personas, ejerce esta actividad para ganar dinero u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento de un servicio sexual. El trabajo sexual, por eso la diferencia, y ahí hay un debate en el feminismo de si el trabajo sexual es hasta qué punto estas mujeres son víctimas o son obligadas por eso, y hay una teoría del abolicionismo que no debe existir eso. Yo respeto esa teoría, pero yo entiendo que cuando se da de manera voluntaria, cuando se da sin coacción alguna, como ocurre a veces, que se da sin coacción alguna y de manera voluntaria, pues ahí no pudiéramos hablar de, digamos, de una coacción, de que la están obligando a hacer eso, sino porque la quieren hacer. Entonces es un debate que queda pendiente. Hay una
corriente feminista que apoya los derechos de las trabajadoras sexuales, y hay otra que dice que no, que el abolicionismo, que eso debe dejar de existir, cuando realmente es una realidad que ocurre tanto en mujeres como hombres y mujeres trans. A diferencia del trabajo sexual, la prostitución infantil sí está prohibida en la República Dominicana. El trabajo sexual no está prohibido en la República Dominicana, no es ilegal. La Constitución lo prohíbe, no lo prohíbe ninguna ley, ni lo prohíbe ningún tratado internacional. Entonces, eso es importante, porque se debate mucho sobre eso. Y lo que no está prohibido, está permitido. ¿Por qué sí está prohibido? Está prohibido el trabajo, la prostitución infantil. ¿Por qué? Porque precisamente un adulto puede tener la conciencia de decir, quiero hacer esto, de intercambio de sexo por dinero, pero un niño no, porque un niño no puede dar ese consentimiento, no tiene esa conciencia de decidir. Entonces, esa es la diferencia. La explotación sexual comercial sí está prohibida. Y es cuando una o más personas conscientemente coaccionan o obligan a una persona a ejercer el trabajo sexual. Ahí sí, eso es otra diferencia. No es lo mismo trabajo sexual que explotación sexual comercial, ni, ¿puedo pasar a otro, por favor? Ni que trata. Eso es otra cosa. Trata de personas es otra cosa, y tráfico de personas es otra cosa, que también ahí está en el concepto, que también a veces lo confundimos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí está prohibido el trabajo sexual. Solamente en Las Vegas, Nevada, es un estado que lo legaliza, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero allá mezclan el tema de la trata de personas con el tráfico de personas y la prostitución, lo mezclan todo. Ellos entienden que todo es lo mismo. Aquí no. Y en muchos países, la mayoría de los países de América Latina, no tenemos ese concepto. Entonces, estos son unos conceptos de trata y tráfico de personas. La trata de personas es captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otra forma de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder. O sea, todo eso tiene que darse para que haya trata. Todo eso. Y tráfico de personas es todo eso que acabo de decir, pero hay un traslado de un país a otro, o puede ser interna, puede ser también de Santo Domingo a Santiago. Ya hay tráfico también, pero hay una trata y tráfico interno. Tráfico hay más también externo. Datos, vamos con unos datos. En la República Dominicana se encuentra entre los 10 países más populares del turismo sexual. Según expertos en tema, los otros 9 son Camboya, Países Bajos, Kenia, Filipinas, Colombia, Indonesia, España, Brasil y Tailandia. Alrededor de 200.000 trabajadoras sexuales existen en República Dominicana según estudios de COIN y Modelo. Pero eso es mucho más. O sea, no, eso es una estimación. Es una estimación. No se ha hecho aquí un estudio exacto, de la que se reconoce como tal, de las que están organizadas, pero, si ponemos a ver cuáles son las trabajadoras sexuales que están en universidades, es muy difícil conseguir ese dato de cuántas son las trabajadoras sexuales en la República Dominicana. Pero bueno, eso es un estimado. República Dominicana es uno de los 10 países de América Latina de origen de mujeres prostituidas en otras naciones. Muchas de ellas son adolescentes. Y ahí es que está el tema. Son niñas y adolescentes. Ahí es que está el tema. Si son niñas y adolescentes, eso es ilegal. Ahora, si son adultas, una mujer de, digamos, 20, 21 años, usted va a prohibirle que haga el intercambio de sexo por dinero, si lo está haciendo conscientemente. Eso, ahora, si está siendo obligada, si está siendo forzada, bueno, ya sí, porque ahí hay explotación sexual comercial. Igual pasa con hombres que están haciendo el trabajo sexual, muchos hombres que son, ¿cómo se llama? HCH, hombres que tienen sexo con hombres, que simplemente lo hacen porque le pagan por eso. Entonces ese es otro tema.
Otro dato, en Latinoamérica y el Caribe, el 25% de las adolescentes tuvo una relación conyugal antes de los 18 años. Entonces ahí hay un tema de preocupación que obviamente tiene que ver con el tema de la educación sexual y de los controles que hay, que no hay precisamente. Entonces ya dijimos esto, no es ilegal el trabajo sexual en la República Dominicana, ejercen tanto mujeres biológicas como mujeres trans, y no está prohibido ni por la Constitución ni por la ley. Lo que sí está prohibido es la prostitución infantil, está prohibido la explotación sexual comercial y está prohibido el proxenetismo y la trata y el tráfico, que ya explicamos que no es lo mismo, ¿verdad? Código penal y la ley sobre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Ese es el marco legal que prohíbe eso. Entonces, finalmente, yo lo que quiero es, es mejor que hable una trabajadora sexual sobre esto, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a nuestra querida diputada Jacqueline Montero, que por cierto aprovecho para decir que salió hoy en Facebook diciendo que la Cámara de Diputados la sacó de la Comisión de Ética. Eso es totalmente vergonzoso, eso es totalmente discriminatorio. La sacaron de la Comisión de Ética. Es la primera diputada bajo el alegato de que ella no tiene dignidad para estar en la Comisión de Ética. Ese tipo de doble moral, y eso es un atentado grave, y creo que va a pasar algo del activismo, sobre todo con ese tema. Vamos a ver el video, hago unas preguntas y con eso termino. Me quedan algunos. Okay. Sí. ¿Comenzar otra vez? Sí, sí. ¿Se ve? No se sube. A ver si no yo le cuento. Es la ex trabajadora sexual mexicana que logró un asiento en el Congreso Nacional en las pasadas elecciones. Asegura haber sido elegida para marcar una diferencia y entre sus planes, bueno, está en el crear programas para la prevención precisamente de este trabajo, del trabajo sexual. Jessica Hasbun nos tiene los detalles desde Santo Domingo. Es algo que la sociedad te empuja por muchas cosas. Yo tenía mucha vergüenza por mucho tiempo que no podía de la vergüenza. A los 17 años de edad entró al mundo de la prostitución. Hace cerca de 20 años decidió dar un giro a su vida, dedicándose a apoyar a las mujeres en situaciones vulnerables. Yo siempre le decía a la compañera, voy a hacer la casa a mis hijos y luego me voy a ir. La entrada de Montero al Congreso para el politólogo Pedro Candrén es una muestra de que a pesar de que el país es conservador, su pasado no es obstáculo. Yo creo que ella está muy por encima del nivel de la mayoría de los legisladores, que muchos de ellos no tienen ninguna capacidad. Pero quien actualmente es regidora y directora del movimiento Mujeres Unidas y agrupa más de 10.000 trabajadoras sexuales en el país, sabe lo que hará a partir del 16 de agosto, impulsar la creación de centros de capacitación y orientación para las trabajadoras sexuales en cada provincia del país, junto a la instalación y funcionamiento de guarderías infantiles. Pero reconoce que enfrenta un gran reto junto a los otros 189 diputados que tendrán en sus manos el destino del país durante los próximos 6 años. Parte de su orgullo es que las cerca de 200.000 trabajadoras sexuales que hay en todo el país ya tienen una representante que velará por sus derechos en el Congreso Nacional. Desde Santo Domingo, Jessica Hasbun, Noticias, Telemundo. Hola, queridos internautas. Hay unas preguntas finales para terminar la presentación. ¿Qué le pareció la noticia del video? ¿Qué le llevó a Jacqueline Montero, según las palabras que ella dijo, a ejercer el trabajo sexual? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué le llevó a Jacqueline Montero a ejercer el trabajo sexual, según las mismas palabras de ella? ¿Y cuáles son sus propuestas como diputada? ¿Qué vieron ahí? Sí, lo podemos hacer al final. Bueno, la dejo entonces la presentación.
informaciones. No puede estar exhausto. Sí, bueno, Guillermo nos proporcionó algunas informaciones bueno, para hablar sobre el trabajo sexual en la República Dominicana, que es uno de los el trabajo sexual se afilió a la CENU, que es un paso importante como para que podamos dar el debate de mucho más profundo sobre la informalidad o si es informal o informalizado el trabajo sexual, y dar como también el debate sobre qué hacemos con la inclusión en la seguridad social, que es uno de los temas como puntuales que más atañen como la discusión fundamental en República Dominicana de qué pasa con el trabajo informal, es decir, el acceso al sistema de salud y a la seguridad social. Bueno, ahora viene Altagracia. Muchísimas gracias. Buenas tardes y bueno, primero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad de compartir aquí con Sheila, Guillermo. Y la verdad que quizás debimos haber empezado conmigo, porque a mí me gustaría como empezar con la reflexión de qué es la informalidad y por qué estigmatizar la informalidad. Sí, y yo creo que este debate es súper interesante. Le voy a dedicar un par de minutos y después entonces vamos a conversar un poquito sobre la informalidad y las mujeres en la informalidad. Fíjense, en los años 70, República Dominicana era una economía esencialmente formal. Las primeras expresiones así de creación de espacios de trabajo informales empezó a aparecer a finales de los 70, principios de los 80, y se dio principalmente porque hubo un crecimiento del mercado laboral que tuvo una tasa de crecimiento más rápida que la capacidad que tenían los sectores formales de generar empleo. ¿Sí? Entonces, evidentemente que la gente no se va a dejar ir, entonces busca qué hacer. Y en esa búsqueda de qué hacer, empezaron a surgir una serie de actividades que fueron clasificadas como actividades informales. ¿Por qué? ¿Por qué esas actividades son informales? Sencillamente porque, diría el nieto mío, porque no son formales. Son informales porque no cumplen una serie de requisitos, ¿verdad?, que están estipulados jurídicamente, legalmente, en las que son las normativas vinculadas a los espacios de trabajo. ¿Ok? Entonces, una actividad formal regularmente no reporta ingresos, no reporta beneficios, no paga impuestos. ¿Ok? Hay una evasión en las actividades, hay una evasión fiscal que caracteriza. Evasión, a mí no me gusta hablarlo así porque me parecería al director de la DGI. Hay un no pago, vamos a decirlo así, no hay un cumplimiento de lo fiscal en la actividad informal. Entonces, a mí, por ejemplo, como profesional que hago consultorías, prefiero ser informal. Sí, prefiero ser informal. No tengo que pagar impuestos. Cuando hago un presupuesto, pregunto a quien me está contratando, ¿tú tienes impuestos? Porque si tú tienes impuestos, en el presupuesto que yo hago, yo te incluyo los impuestos que tú me vas a descontar. Ahora, si tú no eres retenedor de impuestos, entonces yo no incluyo impuestos y doy el valor real del trabajo que yo voy a realizar. Pero a mí nadie me fiscaliza. ¿Ok? Si mi empleador no reporta, si mi empleador no reporta, a mí nadie me fiscaliza. Si a mí no me fiscalizan, yo no pago impuestos. Entonces la informalidad, a mí como profesional liberal, me conviene. En ese sentido. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasa con la informalidad en sentido general? Ese es un lado, ¿verdad? Lo que es el no pago o el del compromiso fiscal que se debe tener con la economía, porque sabemos que los impuestos es la fuente
entre comillas, más importante que tiene el gobierno para poder hacer uso, tener recursos necesarios para las inversiones y el gasto público. También eso es parte del estipulado en el gasto. Bueno, la verdad que lo que está pasando en este país. Sí, increíble. Pero es otro tema. Sí, ese es otro tema. Necesitamos otro panel para ello. No vamos a abordarlo. ¿Okay? Entonces, la informalidad tiene eso, tiene como desventaja, por supuesto, que la persona que trabaja en la informalidad, que no es cuentapropista, sino que trabaja para otra persona, no forma parte de la seguridad social, ¿okay? No tiene seguro de salud, no tiene afiliación para pensiones, no tiene riesgos laborales, no tiene, y además no tiene todo lo que el Código Laboral establece para los trabajadores formales. A la hora de que lo cancelan, no va a tener cesantía, no va a tener absolutamente nada. Esa es una de las grandes desventajas de la informalidad para el trabajador o la trabajadora. ¿Sí? Ahora bien, eso por una parte. Y por otra parte, los trabajos formales regularmente se caracterizan por su precariedad y las condiciones muy escasas, de mucha carencia, de precariedad que caracterizan estos puestos de trabajo. Entonces, por eso ese tipo de caracterización estigmatiza la formalidad, que en el caso del profesional o la profesional no aplica. Entonces, ahí tendríamos que ver empleos informales y empleos informales. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo tengamos como también en la cabeza cuando estemos hablando de informalidad. ¿Sí? Entonces esas serían como las grandes desventajas de la informalidad. Entonces, ¿qué pasó en República Dominicana? Que simple y llanamente el sector formal no ha crecido a la velocidad, al ritmo necesario para garantizar empleos formales para la población que está en el mercado de trabajo y la población nueva que entra en el mercado de trabajo. Por eso vemos los datos de desempleo en República Dominicana, donde el mayor número el indicador más alto de desempleo se aplica en la población más joven, que ya está en edad de trabajar. El desempleo general aquí, el desempleo abierto, alrededor de un 14.7, 14.9, que se ha mantenido en los últimos años, en los últimos 10 años. La economía dominicana no ha logrado disminuir el nivel de desempleo. Entonces, pero ese mismo indicador de desempleo, cuando se aplica a los y las jóvenes en edad de trabajar, es superior al 30%. Exacto. ¿Ok? Y otro dato importante con relación al desempleo, ya que estoy hablando de eso, lo voy a decir, aunque lo tenía un poquito más adelante, es el desempleo en los hombres y el desempleo en las mujeres. El desempleo en los hombres está alrededor de un 9.5, un 10%, como que varía, dependiendo también de la fuente de donde saquemos el dato, y el desempleo en las mujeres está alrededor de un 22%. ¿Okay? Y si son de mujer, gracias Elena, si son de mujeres jóvenes, entonces estamos hablando de un 38%. Entonces ahí ya vamos viendo la gran debilidad de nuestro mercado laboral formal. No tiene capacidad para absorber esa población. Y el gobierno nos dice que ha generado en los años que tiene Danilo en el gobierno, yo creo que más de 400.000, creo que es la de 600.000 por año. Sí. Pero en total, en su último discurso, yo recuerdo, algo iba por ahí. 500.000 y pico. Entonces decimos, ok, es posible, vamos a decir que sí, que se generó esa cantidad de empleo. ¿Por qué esa cantidad de empleo no impacta el indicador de desempleo?
porque nuestra economía dejó de ser fundamentalmente una economía formal y pasó a ser fundamentalmente una economía informal. Más de Eulogia dio un dato del 56% de la población empleada, según la encuesta de fuerza de trabajo, el 56% está en empleos informales. 58 horas. Ya subió. O sea, más de la mitad. En el 2013. No, en el 2016, bueno, por lo menos el dato que yo tengo. Sí, ya ahora Pero también vamos a decir que tiene el 58%. Aquí el 56. sí, lo que queremos tratar es el hecho de que somos una economía principalmente informal. Sí, somos una economía principalmente informal. Y ese nivel de informalidad afecta significativamente las condiciones de trabajo de hombres y mujeres. ¿Ok? Y afecta también la recaudación a la sociedad dominicana. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto hay que prestar atención. Incluso se considera que República Dominicana, entre los países de la región de América Latina y el Caribe, ocupa el lugar número 8 en términos de informalidad. El 1 es el más informal y nosotros estamos en el lugar número 8 de toda la región. Ajá, de toda la región en términos de nivel de informalidad en el empleo. Y esto es grave. Esto es grave porque el desarrollo de un país no puede sustentarse esencialmente sobre la informalidad, por todo lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? A mí me quedó la duda con Guillermo y su exposición, porque ¿son informales o no? No, yo quiero que tú me respondas ahora, lo estoy diciendo como parte de mis inquietudes. Las mujeres, a ver, las mujeres seguimos siendo menos en términos de participación que los hombres en el mercado de trabajo. Somos menos también en términos de participación económica en sentido general que los hombres. ¿Ok? Y ya vimos las cifras de desempleo. Si esas son las cifras de desempleo, entonces vamos a ver las cifras de empleo. Evidentemente que las mujeres son menos empleadas que los hombres. A pesar, y este es un dato que siempre traemos a colación, de que hoy día el 68% de la población que está en las universidades son mujeres. Son las que ya a nivel de educación básica nosotros tenemos, que creo que fue el único objetivo que cumplimos. Ay, no vamos a ser tan crueles. Pero fue uno de los pocos objetivos que cumplimos del ODM, que logramos la paridad entre niños y niñas en asistencia y cobertura en la educación básica. En la educación secundaria, ¿qué pasa? Que empieza a aparecer la deserción, que es mayor en los varones que en las hembras. ¿Ok? Y esto es interesante. Estos son temas que son muy interesantes de ser estudiados, porque no es lo que pasa necesariamente en el resto del mundo. ¿Okay? Normalmente las niñas, por ejemplo en África, las niñas tienden a desertar más porque son retenidas en el hogar para que puedan ayudar con las tareas domésticas, la tarea de cuidado, que no es lo que ocurre con los varones. Pero en República Dominicana no es la situación que tenemos. Y cuando pasamos a la educación superior, tenemos más mujeres que hombres. Hoy día son más mujeres las que asisten, participan a nivel de posgrado, maestría, diplomado, que los varones, ¿ok? Y sin embargo, no logramos que eso se refleje en el mercado laboral. Y el otro dato importante en términos económicos es que aún así persiste la brecha salarial. Y aquí estamos hablando de alrededor de entre un 84 y un 86%, es decir, que por cada 100 pesos que un hombre gana, las mujeres por el mismo trabajo, las mujeres ganan entre 84 y 86 pesos. ¿Ok? Hay datos, hay fuentes que dicen que es 79,
Yo quiero quedar más o menos entre el 84 y 86% de la brecha salarial. Entonces, ¿qué pasa en la informalidad? El trabajo doméstico, que es como el gran issue y es algo que hay una mesa de trabajo en la cual Gina y yo somos parte, y Elena, que está aquí presente, sobre género y trabajo, donde fundamentalmente nos hemos concentrado en ver y pensar en soluciones a la situación de las trabajadoras domésticas. Que déjenme decirles que no solamente las mujeres son trabajadoras domésticas, también hay hombres. Gina dio un dato, yo tengo otro dato, donde habla de que según el Banco Central y la última encuesta de trabajo, de fuerza de trabajo, hay alrededor del total de trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿verdad?, registrados, o sea, que se identifican y dicen que son trabajadores domésticos. El 93% son mujeres y el 7% son hombres. No quiero invalidar el dato de Gina para nada, de Gloria, ¿ok? Estoy diciendo la fuente que yo revisé, me está dando este dato. Y lo interesante aquí es lo siguiente, déjenme decirle que de ese total, solo el 3% está registrado en la Seguridad Social. Pero oigan el otro dato también, que los hombres, que son solo el 7% de las trabajadoras domésticos y domésticas, el 28% está registrado en la Seguridad Social. Elena puede explicar un poco eso desde su experiencia en la organización de trabajadoras del hogar. Es interesantísimo esto, porque además, ¿cuánto hace que se abrió la posibilidad de inscribir 50.000 trabajadoras? Hace 2 años. Hace 2 años. Y a la seguridad social no. al seguro de salud, perdón, al seguro de salud, exacto. Sin embargo, no se logró cumplir esa cuota. Ese otro tema también para que lo pensemos. ¿Qué pasa? Si quiere reconocer sus derechos como trabajador al momento que rescindir de su fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? Que mantenemos estos hombres, pero fundamentalmente mujeres, ¿okay?, en condiciones de informalidad y de precariedad y de inconsistencia, inestabilidad de su trabajo, porque siempre van a depender de la buena voluntad o no de quien la esté empleando. Para mantenerla en el trabajo, para crear condiciones adecuadas y para que puedan, en caso de ser despedida, recibir lo que le correspondería como trabajadora, que es la propuesta que nosotros hemos trabajado. Como inicialmente pensamos en que se incluyera en el Código Laboral. Yo creo que todavía no hemos renunciado del todo a ello, pero frente al congelamiento de la discusión en el Código Laboral, pensamos en que podría hacer una salida el que se propusiera como una ley especial. Estamos en eso. Entonces, la informalidad, por supuesto, como su nombre lo indica, depende de quien está empleando. La informalidad ya abarca un montón de actividades, como dije, que puede ir desde el profesional, la profesional liberal, que tiene una oficina o tiene una oficina en su propia casa, donde lo único que necesita es una computadora y teléfono para comunicarse, trabajar, y ya eso sería un trabajo cuenta propia. Pero también tenemos las empresas pequeñas que no se registran. Y no se registran porque su actividad es tan pequeña que prefieren no registrar para no tener que pagar impuestos, ¿ok? Y entonces eso
lleva a que la actividad misma se convierta en una actividad informal y que todas las personas que allí trabajan son trabajadores y trabajadoras informales. Y las mujeres, que es un dato que quiero también compartir con ustedes, es que sorprendentemente, yo recuerdo hace un par de años que yo estaba haciendo una consultoría y me tocó revisar estos datos de informalidad y de informalidad en las actividades que realizan las mujeres. Y siempre se consideró que las mujeres eran mayoría dentro del sector informal. Pues tengo que decirle que hoy día las mujeres son minoría con relación a los hombres dentro del sector informal. Sí, por las mismas restricciones de generación de empleo en el sector formal, cada vez los hombres tienen que recurrir más a las actividades informales, en muchos casos desplazando a las mujeres de actividades que tradicionalmente eran las mujeres quienes las realizaban, ¿ok? Incluyendo el trabajo doméstico. Entonces esto ha llevado que hoy día nosotros tenemos que para el 2016, no hoy día, realmente no conseguí la cifra actualizada, aunque el PNUD dice que el 47% de las personas empleadas en el sector informal son mujeres. El Banco Central en el 2016 había calculado alrededor del 44%. Y los hombres, entonces, alrededor de un 55 y algo, 56% están empleados en el sector formal. Por lo que esto es un dato también importante a traer a la discusión o a la reflexión, más bien, el hecho de que hoy a las mujeres no somos mayoría en la informalidad, ¿okay? Pero sí somos mayoría en el desempleo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alta gracias, como los cuatro. Yo tengo aquí como recogido de las ponencias que bueno, una de las cosas que la Teresa nos compartía es que bueno, la informalidad depende mucho de quien emplea y eso aumenta la vulnerabilidad de las personas que trabajan. Y una de las cosas como que más como tengo que retomar el tema de que, bueno, hay trabajo informal y trabajo informal, porque no todo el trabajo informal tiene las mismas condiciones de vulnerabilidad, que hay que hacer como diferencias en torno a eso. También hablaba sobre, bueno, que se siguen viendo todo el tema de las brechas y las desigualdades de género, cuando decía, bueno, sí, las mujeres ya no son minorías en el trabajo informal a causa del desplazamiento somos minorías, es decir, ya no son mayorías, sino que somos minorías, y que eso sigue, lo que implica es que muchas más mujeres van al desempleo. Y si tomamos eso y lo conectamos con lo que decía Guillermo, de que una de las principales razones por el aumento del trabajo sexual es falta de oportunidades en sentido general, implica que, bueno, una cosa puede ir vinculándose con la otra. También decíamos, claro, que pensar que somos una economía, una de las cosas que decía Altagracia es que tenemos que pensar que República Dominicana es una economía generalmente informal, como cuáles son los retos que trae eso para el futuro. Es decir, si seguimos siendo, si se sigue profundizando ese tipo de economía informal en República Dominicana y el mercado formal no tiene capacidad para aceptar e incluir la cantidad de trabajadores y trabajadoras que todos los días, cantidad de personas que todos los días necesitan acceder al trabajo, ¿qué pasa en sentido general? ¿Y cómo podemos ver el futuro de la República Dominicana en, no sé, 20 años? Así, ¿cuál es la perspectiva a futuro con relación a las mujeres y a las jóvenes, sobre todo en República Dominicana? Creo que esas cosas no pueden dar para el debate. Y conectando con algo que decía Sheila al iniciar, que muchas veces como que hablamos de formalidad y nos quedamos en las cifras y no vemos como qué pasa en la vida de la gente que día a día tiene que echar brazos adelante
ese amplio sector del mercado formal, porque algunas como cosas ahí para el debate. Muchísimas gracias a las cuatro. Ha sido sumamente interesante, así que ahora no las personas, hay 4 personas en el panel, así que las 4 personas que están ahí. Pero Guillermo se pone la Claro, yo sé. Es como que bien. Bueno, ahora tenemos un espacio como para debates, preguntas y comentarios, así que aquí está el micrófono abierto. Bueno, mira, creo que se va a escuchar. Para grabar. Mi nombre es Isabel Frías, soy estudiante de Economía, fue un placer escuchar la ponencia de los 4. Mira, me pareció muy interesante el hecho de que la diputada que practicó el trabajo sexual se refería a ello como algo denigrante y proponía como métodos de salir de ello, como métodos de castración, capacitar a las mujeres para que no tengan que incurrir en eso. Eso es lo que celebro, porque sería bueno que ellas no tuviesen que hacerlo, sino que sí sería un trabajo ampliamente poder llevar a la población a que entienda que esto es un trabajo como cualquier otro, que debería ser remunerado, que en alguna u otra instancia debería poder pagar impuestos y así que el Estado asegure proveerles a estas mujeres servicios de salubridad, buenas condiciones laborales, que los policías no solamente tuviesen para que ellas fuesen perseguidas por ellos mismos, sino que las protegieran. Sería algo bueno. Buenas tardes, mi nombre es Loeli Santana, yo tengo 2 preguntas. Disculpe porque hay 2 personas que no la pude ver, entonces es posible que la pregunta que haga haya sido tratada. Yo tengo una pregunta respecto a la ponencia que hizo Guillermo, pero para las otras 3 ponentes, ¿cuál es su opinión frente al concepto de trabajo sexual? Si lo consideran un trabajo o no, y por qué. Porque hay unas discusiones también que incluyen el trabajo social, trabajo social, yo soy trabajadora social, el trabajo sexual como explotación sexual y hacen un análisis desde una perspectiva de la concepción de mujer como objeto. Entonces, quisiera saber si ustedes parten ahí o si no, y el por qué. Y la otra pregunta, también va a cualquiera de las ponentes, es que está el trabajo informal con las ventajas y las desventajas, de como lo planteó la señora Altagracia, respecto al pago como una ventaja en algunos aspectos y la otra parte, la no protección del Estado por ese no pago. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde podría haber, desde su perspectiva, un punto medio o un punto intermedio, si lo hay, para que converja ese aspecto de que realmente la población no puede pagar esa cantidad de impuestos? Lo dice una hija de una salón que está en informalidad. Y cómo dentro de esa no poder llegar a esos requisitos que tiene el Estado, que la gente alguna vez se toma la decisión de no entrar en ese sistema, ¿cómo puede haber un punto medio? Si lo hay. Buenas noches. Sé que las 4 ponencias que han tenido esta oportunidad, mi pregunta va dirigida específicamente a Guillermo Peña. Es que tengo la duda, ¿qué tan libre y voluntario sería la elección de un trabajo como el trabajo sexual, que ya dijimos que
principales orígenes o causas es que mira, tú lo haces porque quieres, porque suelo escucharlo mucho con relación a las trabajadoras sexuales, como que es lo que te mereces, esto lo has buscado, tú elegiste, tú eres mayor de edad, tú eres grande, tú no eres una niña, ya tú sabías en lo que tú estabas. Entonces, como que me ha costado muchísimo la ponencia, porque en un momento llegué a pensar que lo justificaba y como, no sé, quisiera como más explicación, porque tengo muchísimas lagunas. ¿Qué libre y voluntario es un trabajo que tú lo has ejercido porque tú has visto en situación de vulnerabilidad y sobre todo de desigualdad económica? Listo, bueno, pues podemos pasar. Si quieren, pueden hacer las respuestas en el mismo orden. A mí me gustaría comenzar respondiendo algunas de esas interrogantes y luego apoyando. Interesantes preguntas. Lo primero es que, para mí, desde mi perspectiva, esta dicotomía entre trabajo formal e informal, yo no creo que ningún Estado tenga el empleo para toda la población. Realmente no tengo el dato concreto. No sé si Altagracia lo está bien. Altagracia, ¿tú sabes de algún país en el mundo que realmente tenga pleno empleo para toda su ciudadanía, que no haya nadie, absolutamente nadie, que ejerza trabajo informal? Yo pienso que no. Pienso que trabajo informal y trabajo formal son las caras de una misma moneda. Incluso hay una autora llamada Amaya Pérez Orozco, una economista feminista que me fascina. Cuando la veo, yo me engramo leyendo a esa mujer. Ella habla de trabajo gruesa de una ese trabajo formal, bonito, regularizado, normativizado, con todas las de la ley, que paga impuestos, como dice Altagracia, y esa gran masa de trabajadores informales que son los que realmente están haciendo todo tipo de trabajo. Trabajo de rebusque, trabajo por cuenta propia, trabajos como empleados informales, porque hay, como muy bien dijo, no recuerdo el nombre, toda una gama de trabajadores, tipos de trabajo dentro del trabajo informal, que realmente son los que permiten a la gente sostener su vida y sostener la vida de sus familias. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado, pero no es solamente nuestro Estado, es a nivel mundial. El Estado no es capaz de acoger esta gran masa de personas en edad de trabajar que necesitan generar ingresos para sobrevivir. Entonces, el trabajo informal, querámoslo o no, es un mal necesario. ¿Por qué sí debemos apostar? Porque las personas pueden tener un mínimo de condiciones de trabajar de manera digna. Que la gente no trabaje sometido a incertidumbre, sometida a incertidumbre, al miedo de verse sin generar el ingreso de poder comer al día siguiente, o de pagar la renta de su casa, o de comprar un medicamento para su uso, para sí mismo. Que la gente tenga un mínimo de seguridad de que va a tener servicios de salud de calidad, independientemente de las condiciones de su trabajo. De que aunque no tenga, por ejemplo, bueno, que las personas tengan derecho a una pensión de por vida, independientemente de que tú no estés en un trabajo formal, por el simple hecho de que tú eres un trabajador o una trabajadora. En este caso, esta señora de 73 años no es una señora que está pensionada. Ella tiene que trabajar todavía hasta el día de su muerte para poder comer todos los días y para poder darle comida a sus 2 nietos. ¿Y el Estado qué dice sobre eso? Ella recibe tarjeta de solidaridad. Ella me dice, ¿para qué me da eso a 800 pesos a mí? Eso a mí no me da para nada, yo lo como en 2 días, en 3 días. Ella tiene que pagarle 200 pesos diarios a un concho para que la lleve a su puesto de trabajo y la vaya a recoger, porque es el único en el que ella confía. Entonces, estamos poniendo ejemplos concretos para que veamos. Entonces, yo pienso que eso del trabajo informal, el trabajo informal no va a desaparecer, va a ir en aumento, como muy bien lo ha dicho Altagracia. Va a seguir en aumento. ¿Por qué? Porque la población está creciendo, los puestos de trabajo están congelados, la corrupción nos arropa, no se puede emplear a tanta gente porque no va a haber cuartos para trabajar.
Los puestos de trabajo tienen que estar fijados para poder dar permiso a que la corrupción florezca y que caiga un colchón para el Estado. Porque baja la presión de la demanda de trabajo, de puestos de trabajo en el sector formal. Mientras más gente hay en el sector informal que está tranquila porque está comiendo, no hay presión para el Estado, para la gente. Entonces al Estado le conviene que el trabajo informal siga creciendo. Esa percepción que tengo. Sobre el trabajo sexual, yo no fui la que toqué el tema. Yo soy conocedora del tema, he trabajado con estas personas. Ese es el debate de nunca acabar, igual que el tema del aborto. Va a haber gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Tú te posicionas de acuerdo a tu criterio, a tu creencia, a lo que tú conozcas, a qué sé yo. Muchísimos elementos van a hacer que tú te posiciones. Pero aquí no hay quien tenga la razón y quien no la tenga. Porque cada bando va a tener razones suficientes para defender su punto de vista. Desde el punto de vista legal, nosotros, o por lo menos una parte de la ciudadanía y de las personas que trabajan con estas personas, estamos propugnando porque estas personas tengan una vida digna independientemente del tipo de trabajo que realizan. ¿Qué es elegido? El trabajo informal también es elegido, entre comillas. Ahora yo me pregunto, ¿realmente elegimos hacer lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos haciendo el trabajo que queremos hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo un trabajo que es lo que tenemos en la mano? Porque no hay otro. ¿Cuántos de nosotros estamos ejerciendo un trabajo que no es para lo que estudiamos? ¿Alguien nos obligó a elegir eso? No. Pero tú o quedas excluida o tú escapas. Entonces tenemos eso. Es un escape. Si tú no quieres quedar excluida del mercado de trabajo, tú tienes que hacer lo que sea. Tú eres empujada y tienes que elegir, entre comillas, hacer un tipo de trabajo. Estas mujeres optaron por trabajar con su cuerpo. Yo te pregunto, ¿acaso no trabajas tú con tu cuerpo como empleada en una oficina? Trabajas con tus ojos, trabajas con tus manos. La única diferencia es que tú no estás cediendo tu sexo, pero tú estás cediendo tu cuerpo. Y las mujeres trabajadoras sexuales. Es mi parecer. Bueno. Sobre trabajo informal, quiero decirles, nosotras no orientamos que nadie deje el trabajo formal. Nosotras orientamos que el trabajo formal tiene que tener una protección del Estado con seguridad social y con condiciones laborables, medioambientales, con salud e higiene, y que debe tener derechos como todo el mundo, pero eso tiene que ser una política de Estado que aquí no se practica. Nosotras criticamos, por ejemplo, las alcaldías. Las alcaldías donde desde que llega un alcalde lo primero que te pone es una funeraria para los muertos, pero no coge y te pone una estancia infantil para los vivos, para las mujeres vivas, para que lleven a su criatura. Es una mala política que hay respecto a lo que es la informalidad. El trabajo informal es amplio, de baja rentabilidad, porque no tiene un seguimiento político de capacidad y toda esa cosa. Puede ser baja rentabilidad, pero es uno de los sectores que en la vida económica está produciendo el país, tanto como los formales. Los formales, miren, los formales que llevan un 30%. Es la informalidad lo que cambia aquí. Ahora, ¿qué país en América Latina, los países de América Latina, el que está superando esa situación de informalidad sin eliminar la informalidad es Uruguay? Uruguay tiene un 95% de su población trabajadora incorporada a la seguridad social formal e informal. ¿Por qué? Porque ellos crearon una ley de monotributo, donde cada quien de manera individual, según reglas, cotiza a la seguridad social y todo el mundo tiene su protección. Y los informales tienen derecho a pensión, sobrevivencia, todo lo que tiene un trabajador informal, lo tiene el informal que está en la seguridad social. Eso es lo que a nosotros nos falta aquí. Y Uruguay no quiere decir que ha eliminado la informalidad. Ahora, ellos la están transformando en formal. Y no quiere decir que nadie abandone su empleo, siguen haciendo
haciendo lo mismo. Es la protección del Estado. Sobre el trabajo sexual, si es trabajo o no. El amigo aquí es más experto que yo, pero yo sí le voy a decir una cosa. Cuando yo era secretaria, a mí me decían que yo hacía actividad secretarial y me pagaban por eso. Cuando usted es enfermera, usted hace actividad de enfermería y le pagan por eso. Y es su trabajo. Todo el que realiza una actividad paga, dice la legislación laboral también, el trabajo. Entonces, el trabajo sexual, la actividad sexual pagada, tiene que ser un trabajo. Eso pienso yo. Pero bueno, como yo no soy experta en eso, si no estoy diciendo lo que yo pienso, yo no soy experta, yo quiero que el amigo entonces nos aclare. Decidido. Bueno, tú dijiste una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero no vamos a entrar en detalle. Yo me voy a referir exclusivamente a que la venta de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, de tu cuerpo, porque, bueno, sexo, ¿qué es el sexo? El sexo no solamente son los órganos reproductivos, eres tú, tu cuerpo, con cabeza y todo incluido. Entonces, vender tu cuerpo, o sea, tú objetivizas tu cuerpo, lo vendes como objeto y como objeto, como mercancía en el mercado, es comprado. ¿Sí? Entonces ahí hay un intercambio que se define sobre la base de una actividad específica. Eso es un trabajo. Aquí yo creo que la gran discusión, desde mi punto de vista, debe centrarse en que si las mujeres lo eligen voluntariamente, libremente, frente a diferentes opciones que ella puede tener y ella decide ser trabajadora sexual, o se ve obligada porque no tiene ninguna otra opción como ganarse la vida. Entonces, desde el punto de vista, esa es la discusión que fundamentalmente tenemos las feministas. Si las mujeres tienen opciones o no tienen opciones. Si las mujeres no tienen opciones, evidentemente que tenemos que luchar para que las mujeres tengan otras opciones, pero también ella como individuo, como persona, tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Y si ella quiere ejercer ese tipo de trabajo, ella tiene que tener todo el derecho del mundo para ejercer ese trabajo. Y repito, aquí la gran problemática, la gran cuestionante está en si ella elige voluntariamente ejercer el trabajo sexual o ella se ve compelida frente a la ausencia de cualquier otra opción de cómo ganarse la vida a ser trabajadora sexual. Voy a leer lo que dice la OIT sobre el tema del trabajo sexual, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué habla? ¿Cuál es la posición de este organismo con respecto al trabajo sexual? Vamos a ver. Lo tenía por aquí, ya se me fue. Bueno, lo que Guillermo encuentra eso, déjenme decirle que existe organización a nivel de toda la región de América Latina. Letra 6. La red de trabajadoras sexuales, las cuales reivindican su derecho a ejercer el trabajo sexual. Sobre todo son mujeres feministas, y esto es una discusión que se ha hecho en el feminismo, que reivindica el derecho que tienen las mujeres, y no solamente las mujeres, porque el trabajo sexual, en lo que yo encuentro esto, el trabajo sexual no es solamente de mujeres, el trabajo lo hacen hombres y lo hacen HCH, lo hacen mujeres trans, lo hacen, o sea, ¿cuál es el discurso
discurso más fuerte con el tema del aborto, el derecho a decidir. Entonces, ¿están esas personas, hombres o mujeres, decidiendo que quieren ejercer el derecho al trabajo sexual? Bueno, pregúntale a ver si una muchacha de Unive o de Pucamaima tiene la necesidad económica de hacer eso. O si lo quiere hacer para ganar su carrito o lo quiere hacer. O sea, ¿hasta qué punto? Por eso decir la diferencia entre en el tema de la prostitución infantil. Una persona que no tenga la conciencia, obviamente, tú no puedes decir que conscientemente un niño decide hacer trabajo sexual. Tú no tienes ese nivel de conciencia. Ahora, una persona adulta, que se presuma adulta, de mayor de 18 años o de 21, usted puede decir a dónde usted crea que es, a dónde se considera una persona adulta o mayor de edad. Eso se discute en otro país. Pues entonces, ver si realmente tiene la conciencia para decidir eso. Lo que quiero decir de la OIT es el concepto de trabajo sexual. ¿Cómo define OIT? El trabajo sexual, la red de trabajadoras sexuales es una red que reúne miles de trabajadoras sexuales en América Latina, y también está esta red, que es un documento público, que se llama la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, donde hay, primero, la primera demanda de las trabajadoras sexuales es reconocer los derechos de la salud y el derecho y los derechos sexuales y reproductivos, reivindicar su derecho. En el marco de la posición de la OIT, que es lo que quiero buscar aquí, dice específicamente sobre el estigma y la discriminación que hay con las trabajadoras sexuales. La posición de la OIT hacia una agenda para el trabajo sexual decente. Primero, la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual, o sea, que no se penalice a las mujeres por ser trabajadoras sexuales. Incluye la despenalización de la venta y la compra del sexo de terceras personas. Segundo, prácticas laborales justas en línea con las leyes laborales, incluyendo condiciones y horarios de trabajo razonables. Derecho a rechazar clientes o servicios, derecho a no tener prácticas laborales explotadoras, incluyendo el pago de multas. ¿Qué pasa? Muchas trabajadoras le ponen multas a los negocios. Si eso no es, si eso es algo voluntario, pues entonces tú no me puedes obligar a mí a contarme con 20, 50 hombres. ¿Entiendes? Entonces, eso es un tema. Por eso es que hay una diferencia entre el trabajo sexual y la explotación sexual comercial. La explotación es eso, cuando tú me estás obligando. O sea, ahora, si yo quiero tener 2 o 3 hombres, bueno, y yo lo decido y me pagan por eso, bueno, ya es un asunto voluntario. Ahora, cuando tú tengas un negocio y te obligan a acostarte con 5 o 20 hombres, pues entonces ya ahí hay explotación sexual comercial. Entonces, es una discusión, como digo, que va a depender de la forma como se vea. Hay una corriente feminista que ha decidido apoyar el trabajo sexual como un trabajo, y hay una corriente que o sea, que eso es lo que quiero decir. Bueno, muchísimas gracias a las 4 por acompañarnos, a ustedes por venir. Esperamos seguir como profundizando el tema, porque bueno,